Segunda de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer los versos 12 al 16, hermanos. Y no es casualidad, bueno, no fue casualidad del canto, tiene que ver mucho con lo del canto. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12 al 16. Ahí va a estar basada nuestra enseñanza. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 12 al 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo, hermanos, de una manera alternada. Inicia su servidor y de ahí ustedes prosiguen en el verso 13 y nos unimos en el verso 16. ¿Me expliqué, hermanos? Dice la bendita palabra de Dios: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Todos juntos. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Oremos. Mi Dios, bendice tu palabra en esta tarde. Habla a nuestros corazones. Padre, quebrántanos. Tú sabes lo que hay en nosotros. Tú sabes, mi Dios, cómo hemos andado delante de tu presencia. Padre, si hay algo que tenemos que dar cuentas, Padre, que lo hagamos el día de hoy. Quebrántanos, háblanos, que tomemos decisión, que pasemos al altar, mi Dios, para la honra y gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Como seres humanos, nos gusta, hermanos, relacionarnos con las personas. Cada persona, hermanos, a nuestro alrededor puede afectar mi vida para bien, como puede afectar mi vida, hermanos, para mal. Todo depende, hermanos, de sus amistades y de las personas que estén a su alrededor. O lo pueden afectar para bien o lo puede afectar para mal. Yo puedo hacer que una persona, hermanos, escuche bien, crezca, madure, tome decisiones, o, hermanos, simplemente ser el estorbo para que no lo haga. La presencia de Dios, hermanos, en mi vida me afectará de manera positiva, o simplemente las personas a mi alrededor me detendrán para no buscar a Dios. Lo que usted decida hacer le va a afectar de manera positiva o de manera negativa. Después, hermanos, de la muerte de Usa, ¿quién es Usa? Aquella persona, hermanos, que tocó el arca de Dios y por ende, hermanos, murió porque no le correspondía tocarla. David decide en su corazón traer de nuevo el arca a su ciudad. Decide, escuche bien, hermanos, que la misma presencia de Dios debe estar en la ciudad donde él vivía, cerca de donde él estaba. El arca, hermanos, el arca de Dios simboliza la misma presencia de Dios. Es Dios mismo, hermanos. Y David, hermanos, David toma una decisión por segunda vez de traer nuevamente el arca a su ciudad, es decir, traer la misma presencia de Dios cerca de él. Como cristianos, debemos estar lo más cerca posible de la presencia de Dios, ya que el deseo de Dios como hijos de Él es que usted y yo estemos
cerca de su presencia, no lejos, no a 2 metros, lo más cerca posible de Dios, de la misma presencia de Dios. Lo mejor que tú puedes hacer es estar cerca de Dios. Si tú deseas que te vaya bien, si tú deseas que tu vida sea usada por Dios, si desea, escúchame bien, que sus hijos anden en los caminos de Dios, si tu deseo, escúchame bien, es hacer la voluntad de Dios, lo que debes hacer es estar lo más cerca posible de la presencia de Dios. Lo más cerca. El título, hermanos, de esta enseñanza es la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios en tu vida. Escuche bien esto. El deseo de Dios es que cada cristiano, cada hijo suyo, esté cerca de su presencia. Como cristianos, debemos buscar el rostro de Dios. Debemos, hermanos, buscar su rostro en privado. Debemos buscar y anhelar, hermanos, estar lo más cerca de Dios. Estar, hermanos, en ese lugar privado que dice la Biblia, donde si tú le buscas, Él, dice la Biblia, se manifestará ¿en dónde? En público. Debemos, hermanos, clamar ante el trono de su gracia. Pero eso, hermanos, depende de usted y depende de mí de manera personal. Cada decisión, una decisión, o estar cerca de mi Dios o estar lejos de Él. Hermanos, la presencia de Dios está en este lugar. ¿Y sabe cómo debería estar la iglesia hoy en día? Lleno. Porque yo no vengo a buscar la presencia del pastor. No vengo a buscar, hermanos, a ver quién vino y quién no vino. Yo vengo a buscar, hermanos, la presencia de ¿quién? De Dios. Y sabe, cristianos, no hemos comprendido, no hemos entendido que la presencia de Dios está en este lugar. Y que cada vez que tú no vienes los domingos, tú te estás perdiendo de una bendición. Como cristianos debemos buscar el rostro de Dios. Ahora, quiero hablarte en esta tarde de algunos resultados que da la presencia de Dios en tu vida. Resultados de la presencia de Dios en tu vida. La primera, hermanos, el primer resultado, perdón, hermanos, es bendición. Bendición. La presencia de Dios da como resultado, hermanos, la bendición de parte de Él. Vean lo que dice, hermanos, el verso 12 de segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12. La Biblia dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová, ¿qué ha hecho, hermanos? Ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué, hermanos? ¿Sabe a causa de qué? De que la presencia de Dios, hermanos, estaba en la casa de Obed-Edom. Dios estaba bendiciendo ese hogar. Dios, hermanos, estaba dando un sinfín de bendiciones a ese hombre, a su familia, hermanos, porque la presencia de Dios estaba en su misma casa. Y hermanos, la presencia de Dios está en este lugar. El arca de Dios, hermanos, fue llevado a la casa de Obed-Edom después de que no se llevara correctamente. David, hermanos, nuevamente tiene el deseo en su corazón de llevar el arca de Dios a su ciudad, es decir, traerlo lo más cerca posible de él, porque él sabía, hermanos, que ese hombre, que ese hogar, que el lugar donde Obed-Edom estaba viviendo, Dios lo estaba bendiciendo a causa del arca de Dios. Dios bendice, hermanos, cuando su presencia está con usted. Cuando usted busca la presencia de Dios.
Dios bendice. La Biblia dice, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. La presencia de Dios, hermanos, trae bendición. Dios desea, o más bien dicho, Dios al desear que sus hijos estén cerca de su presencia, es porque quiere bendecirlos, hermanos. Es porque quiere que a ellos les vaya bien. Es porque Dios desea, hermanos, que a sus hijos nunca les falte nada. Por algo, hermanos, es que Dios desea que usted y yo estemos lo más cerca posible de su presencia, porque Dios quiere bendecirnos. Es muy importante, hermanos, que usted pase ese tiempo privado con Dios, esté en la misma presencia de Dios, lo venga a buscar cada domingo, cada miércoles. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermanos, está en este lugar. Y buscar, hermanos, y estar en la presencia de Dios trae bendición. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 8. Libro de Apocalipsis, capítulo 8. Vea lo que dice el verso 4, por favor, y usted me va a ayudar a leerlo. Apocalipsis capítulo 8, verso 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo. 1, 2, 3. Pregunta, hermanos, ¿hasta dónde llegan las oraciones de los santos? ¿Hasta la presencia de quién? De Dios. Hasta la misma presencia de Dios. Tus oraciones, escúchame bien, cristiano, cristiana, no son de balde, ya que van a la misma presencia de Dios. Cada día, hermanos, deberíamos buscar la presencia de Dios. Deberíamos, hermanos, acercarnos a su presencia. Deberíamos, hermanos, saber que vale la pena humillarme delante de mi Dios, delante de Él, delante de su rostro. Vale la pena, hermanos, humillarnos, tener ese tiempo personal con Él, hermanos, vale toda la pena. Porque la presencia de Dios, hermanos, en sus vidas trae bendición. Y no solamente eso, hermanos, sus oraciones, dice la Biblia, que van directamente a la misma presencia de Dios. Vale la pena, hermanos. Vale la pena cada vez que tú te levantas. No es en vano, escúchame bien, no es en vano que tú te levantes cada mañana o que te levantes los domingos temprano para venir a buscar la presencia de Dios. No es en vano, hermanos. No es en vano que tú descargues tu corazón a Dios, le digas todo lo que hay en ti. No es en vano. Hermanos, yo quiero decirles, no es en vano pagar el Uber, pagar el taxi, con tal de venir los domingos o los miércoles a buscar la presencia de Dios. No es en vano. No es en vano, hermanos. No es en vano, hermanos, venir a la iglesia. Nada, escúchame bien, de lo que tú hagas ante la presencia de Dios es en vano, porque Él quiere bendecirnos. La Biblia dice, hermanos, vaya conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4. Verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Y ponga atención, hermanos, a este verso, porque es algo muy interesante. Es el único verso que aparece después de una descripción de descendientes. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Crónicas 4:10. Léanlo. 1, 2, 3.
Amén. ¿Sabe qué estaba haciendo Jabes? ¿Sabe qué estaba haciendo este hombre? Estaba pasando tiempo en la presencia de Dios. Estaba en la misma presencia de su Dios. Y la Biblia describe lo siguiente: e invocó Jabes, Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras ¿qué? Bendición. Oh, si me dieras bendición, dice, y ensancharas mi territorio, y si tu mano, dice, estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y qué bellas palabras. Le otorgó Dios lo que le pidió. Lo que pidió. Hermanos, la misma presencia de Dios trae bendición. Todo lo que usted haga por Dios, nada es de balde. Nada. Lo que usted haga delante de la misma presencia de Dios, buscarle, estar en la iglesia, servirle, dar verdad para misiones, todo lo que usted haga para la honra y gloria de Dios, no es de balde. Pero si hay algo, hermanos, que trae la presencia de Dios, es bendición. Ahora, no me malinterpreten la palabra bendición por algo monetario. Tiene que ver, claro que sí, pero no es el todo. No es el todo. Dios puede bendecir nuestro matrimonio, Dios puede bendecir a nuestros hijos, Dios puede bendecirme a mí, puede bendecir mi trabajo, puede bendecir, ¿verdad?, el negocio que tengo, puede bendecir aún la escuela, el trabajo, los estudios que estoy teniendo. Dios puede bendecir todo eso. Pero lo único que yo tengo que hacer es buscar la presencia de Dios. Oh, si me dieras bendición. El significado, hermanos, de Jabes es dolor. Y escuche bien esto: a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la adversidad, Jabes, este hombre, decidió buscar la misma presencia de Dios. Sabía que la presencia de Dios traía bendición. Y la presencia de Dios, hermanos, trae bendición. Venir, hermanos, a la iglesia, venir a buscar la presencia de Dios en la Iglesia Bautista Bosque de Aragón, hermanos, trae bendición. Porque, hermanos, usted hoy se va a llevar la bendición de acuerdo a lo que usted escuche hoy. Dios le va a hablar a su corazón. Dios le va a hablar a su vida. Las pruebas, hermanos, las adversidades, la falta de economía, problemas, tribulaciones. Escuche bien esto. Póngame mucha atención en esto. Es Dios mostrándonos su amor y diciéndonos: te quiero más cerca de mí. Hermanos, Dios no permite las pruebas nada más porque sí. ¿Sabe? Es para que usted examine su vida y diga: ok, ¿en qué estoy fallando? Toda prueba, toda circunstancia, toda adversidad, hermanos, es Dios diciéndote: te quiero más cerca de mi presencia. Cuando un cristiano, hermanos, se aleja de la presencia de Dios, lo primero que le vienen son pruebas. Porque es Dios diciéndote: te quiero más cerca de mí. Si esa prueba va a hacer que tú regreses a mí, órale. Lo he visto muchas y muchas veces. Cristianos, hermanos, que se alejaron por 10, por 20 años de Dios. Hermanos, usted no se imagina cómo regresan. De que regresan, regresan. Pero no de la misma manera, hermanos, como se fueron. Por eso, hermanos, Dios siempre extiende su misericordia. Siempre es muy paciente, hermanos. Pero llega un punto, hermanos, dentro de su paciencia, que dice: hasta acá. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios le habló al pueblo de Israel? Una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que los terminaron
o Dios los terminó exiliando a otro lugar. La presencia de Dios, hermanos, trae bendición. Todo eso, hermanos, sus pruebas, adversidades, todo lo que usted tenga hoy en día, es Dios diciéndote, te quiero más cerca de mí. Quiero que mi presencia vaya contigo. No te quiero lejos. No te quiero fuera de mi presencia. Te quiero cerca de mí. La Biblia dice, hermanos, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios le ha tenido que pasar por pruebas y lo único que usted necesita hacer es estar en la misma presencia de Dios? Es lo único. No necesita hacer otra cosa, hermanos, más que buscar la presencia de Dios. Pero sabe, muchas veces usted y yo preferimos estar lejos de Dios, solucionar nuestros problemas, dejar a Dios a un lado. Y lo único que necesitamos hacer, hermanos, es estar en la misma presencia de Dios. ¿Sabe por qué las pruebas no se van de nuestras vidas? Porque no estamos cerca de la presencia de Dios. Cristianos, hermanos, oran por esto. Dios, quítame la prueba. Dios, quítame esto. Dios, quítame tribulaciones. Pero ¿sabe qué es lo que Dios lo único que espera de usted? Es que usted vaya a su presencia. Y cristianos, hermanos, quitamos el enfoque de que Dios nos está mandando esas pruebas, o Dios está permitiendo, más bien dicho, las pruebas para que usted y yo nos acerquemos a su presencia. La presencia de Dios, hermanos, trae bendición. Vaya conmigo a Lucas 10:39. Lucas 10, verso 39, y vamos a leer unos versos ahí, conocidos. Lucas 10:39, lean ustedes el verso 39, por favor. Lucas 10:39, 1, 2, 3. Vean, hermanos. María, ¿dónde estaba, hermanos? ¿Qué tan cerca, hermanos, estaba María en la presencia de Dios? En sus pies. Y vean lo que dice, hermanos, el verso 41 y 42. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas ¿qué? Hermanos, mire, en otras palabras, cristiano, cristiana, ¿estás tan afanado que te quite Dios esas pruebas? ¿Estás tan afanado que Dios, verdad, te quite tus tribulaciones? ¿Estás tan afanado, verdad, que Dios te quite toda esa crisis económica? Y dice Dios, lo único que tú necesitas hacer, dice 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Dice Cristo, lo único que tú necesitas hacer es estar aquí, en mi presencia. Es lo único. No necesitas otra cosa más que estar en mi misma presencia. No necesitas otra cosa más que el hecho de estar a mi lado. Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Buscar, hermano, la presencia de Dios es necesario, ya que trae bendición. Y mientras tú te preocupas por tus problemas, tus adversidades, tus temores,
Dios, escúcheme bien, le está esperando cada mañana, cada día para que usted vaya a su presencia y Dios te bendiga y Dios te dé todo lo necesario y que tú estés, hermano, delante de su presencia, porque es lo único que Dios necesita, que estemos delante de su presencia. Buscar la presencia de Dios, hermanos, trae bendición de parte de Él. Regrese conmigo a 2 de Samuel 6:12. La Biblia dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y vea lo que hace David. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también quiero ser bendecido. En otras palabras, yo quiero pensar que David decía, ¿cómo? ¿Cómo nada más Obed va a bendecir? No, yo quiero la misma presencia de Dios aquí a mi vida. Hermanos, si yo les dijera, si usted va todos los días caminando de aquí al Zócalo, usted va a recibir la cantidad de $5,000. ¿Lo haríamos o no lo haríamos, hermanos? Claro, hermanos, yo lo haría. Yo me iría ahí, hermanos. No me interesa que vaya yo caminando, porque sabemos que va a haber algo de por medio. Hermanos, Dios diciéndole a usted, hijo mío, te quiero más cerca de mí porque yo quiero ¿qué? Bendecirte. Y no queremos. No queremos. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de ¿quién? De David. ¿Sabe? Porque David deseaba que la misma presencia de Dios estuviera cerca de él. Y no solamente eso, hermanos. Quería que Dios lo bendijera. No soy pentecostal, hermanos, pero sí creo que Dios bendice y Dios da. Cuando un cristiano busca la presencia de Dios. Estar, hermanos, en la presencia de Dios no es solamente una vez a la semana, no es solamente una vez al mes, no es cada vez que te acuerdes, es todos los días. David, hermanos, llevó el arca a su ciudad para que estuviera cerca de él y para que Dios lo bendijera como había bendecido a Obed. Escúchame bien, durante 3 meses, la presencia de Dios, hermanos, estuvo durante 3 meses en la casa de Obed-edom. Y esos 3 meses, Dios le bendijo a Obed. Porque la presencia de Dios, hermanos, no es buscarlo un día a la semana, es todos los días, todos los días. Número 2, hermanos. ¿Qué resultados, hermanos, da la presencia de Dios en nuestra vida o en tu vida? Número 1, bendición. Número 2, hermanos, deseo de hacer algo por Él. El deseo de hacer algo por Él. Vea lo que dice el verso 13 al 15, hermanos, de 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6, 13 al 15, dice la Biblia, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él que, hermanos, sacrificó. Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza de delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, estar en la misma presencia de Dios cae o recae, hermanos, en un deseo de hacer algo por Él. David, hermanos, tuvo el deseo de hacer algo por Dios. Hacer, escuche bien, sacrificios. En la misma presencia de Dios. Danzar, hermanos, en la misma presencia de Dios. No creemos en danza, hermanos. Por si alguien aquí cree en la danza. No creemos en la danza, ¿verdad?
Las iglesias, ¿verdad?, que creen en la danza, es más bien un deleite a su carne. No creemos en eso. La presencia de Dios va a hacer que tú hagas algo por Él. Te va a hacer, escúcheme bien, que vayas y ganes almas. Va a ser, hermanos, que tú desees servirle. Va a ser, hermanos, que tú desees honrarlo con tu vida. Que desees, escúchame bien, venir a la iglesia. Que desees hacer algo por Él. Nada, escúchame bien, de lo que tú hagas para con Dios es en vano. Nada de lo que podamos hacer para honrarlo es en vano. Y hermanos, Dios siempre pide sacrificios de parte nuestra. Siempre, hermanos. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros, ya se me olvidó. Vaya conmigo a Hebreos. Les iba yo a decir de memoria ese verso, hermanos, pero se me olvidó. Hebreos, capítulo 12, si no me equivoco. No, ya me equivoqué. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos. Por ahí andaba yo cerca, hermanos. Romanos capítulo 12, ¿verdad? Vea lo que dice la Biblia, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las que presentéis vuestros cuerpos en qué? Sacrificio. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, Dios desea y se anhela y se goza con los sacrificios. Nada de lo que tú hagas para con Dios es en vano. Dios desea sacrificios de parte nuestra. Dios desea que nosotros dejemos que Él haga grandes cosas en nosotros. Que Dios, hermanos, se sirva de nuestra vida. Vea lo que dice Filipenses 2:13, por favor. Filipenses 2:13. La Biblia dice lo siguiente, Filipenses 2, verso 13. Porque Dios es el que produce, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Hermanos, estar en la misma presencia de Dios, sí, trae bendición, pero también, hermanos, trae un deseo de hacer algo por Él. Hermanos, Dios se goza con los sacrificios que usted haga para con Él. No por algo la Biblia dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabe qué hacía David? Sacrificar holocaustos. Daba lo mejor a Dios. David, hermanos, después de pecar delante de Dios y de que Dios, ¿verdad?, le dijera cómo él podía cesar la mortandad en Israel, dijo, no daré a Jehová mi Dios sacrificios que no me cuesten. Que no me cuesten. Porque Dios es honrado a través de los sacrificios. Hermanos, si es un sacrificio que tú vengas a la iglesia, yo espero que no sea un sacrificio, pero si lo es, tú estás honrando ¿a quién? A Dios. Tú estás honrándolo a Él. Hermanos, si es un sacrificio dar a misiones, yo estoy honrando ¿a quién? A Dios. Pero a Dios le agradan los sacrificios. Dios desea, hermanos, hacer algo con usted. Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entre más usted esté en la presencia de Dios, más Dios va a poner carga en su corazón. Entre más alejado esté usted de Dios, menos carga va a tener para con Dios. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, hermanos, desea mostrarle y llevarle a donde usted jamás imaginó estar. Lo que jamás, escúcheme bien, se imaginó hacer. Dios lo que quiere, hermanos, lo quiere hacer para su honra y su gloria. Hermanos, Dios lo quiere sorprender a usted.
Dios, hermanos, quiere sorprenderlo a usted. Quiere, hermanos, manifestar su poder en usted. Dios, hermanos, quiere hacer grandes cosas en usted. Pero si usted no se lo permite, si usted no busca la presencia de Dios, hermanos, Dios no va a hacer nada. No va a hacer nada. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Dicen que es el número de Dios. No me acuerdo dónde lo escuché. En una enseñanza hace 15 días, ¿verdad? Karina. Muy bien. Jeremías 33:3. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. Clama a mí y yo te qué. Y vea esto, hermanos. Y te enseñaré que grande sí que tú. Wow, hermanos. Hasta ese punto, hermanos, Dios lo quiere llevar. Donde usted, hermanos, sea sorprendido. Pero usted necesita estar en la misma presencia de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente te voy a responder. Dice la Biblia, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, hermanos, eso es algo que solamente Dios produce en nosotros. No por algo la Biblia dice que si tú buscas a tu Padre en lo secreto, Él te va a recompensar ¿en dónde? Hermanos, es ahí donde Dios sorprende a todo hijo de Dios. Dios, hermanos, nos quiere sorprender. Estar en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, clamar, buscarle a Él, buscarle en la iglesia, hermanos, ese deseo de buscarle aquí. Dios quiere, hermanos, mostrarle que puede hacer grandes cosas en usted, con usted. Dios quiere, hermanos, enseñarnos grandes cosas. Y cuando la presencia de Dios, hermanos, está en su vida, en mi vida, hermanos, vamos a desear hacer algo por Dios. Cuando la presencia de Dios, hermanos, no está en nuestra vida, hermanos, se va a alejar ese deseo, se va a dejar ese anhelo, se va a alejar esos deseos, hermanos, de hacer algo para con Dios. ¿Cuántas veces he escuchado, hermanos, a cristianos decir, yo deseo hacer esto y aquello y esto y esto y esto y esto? Muchas veces. No solamente, hermanos, es el deseo. Dios produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mateo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Les voy a robar un poquito más de su tiempo, hermanos. Mateo 13:58. Mateo 13:58. Vea lo que dice la Biblia. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo ustedes. 1, 2, 3. Wow, hermanos. ¿Qué bendiciones, hermanos, se perdió Israel por no permitir que Dios hiciera su voluntad en ellos? La Biblia dice, y no hizo allí ¿qué? Muchos milagros. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando usted, cristiano, cristiana, no permite que Dios haga la obra en su vida, cuando usted no se deja, escúcheme bien, usar por Dios, cuando no permites que Dios haga cambios en tu vida, usted se pierde de grandes bendiciones. Usted se pierde, escúcheme bien, de grandes milagros.
Usted se pierde, hermanos, de grandes bendiciones que Dios puede darle. Usted se pierde, hermanos, de ver el poder de Dios obrar en su vida. Usted se pierde, hermanos, de ser sorprendido por Dios. ¿Cuántas veces, dice Dios, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Hermanos, esto es un clamor de parte de Dios. No hizo allí muchos milagros. Escúchame bien, Dios, no te lo deseo, pero un día, ¿verdad? Un día este verso se va a aplicar a tu vida, diciendo Dios, ¿cuántas veces, verdad? Quise hacer esto por ti y no quisiste. No hice allí, no hice muchos milagros en tu vida porque tú no me lo permitiste. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, cada vez que usted está en la misma presencia de Dios, busca la presencia de Dios, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Algo por Él. Algo bajo su voluntad. Regrese conmigo a 2 de Samuel. Y mire, cada cristiano que realmente, cada persona que realmente acepta a Jesús como su Salvador, conlleva cambios, conlleva milagros. ¿Sabe, hermano? Hace rato lo decía, yo aún no logro comprender cómo es la salvación. ¿Cómo funciona ese milagro, hermanos, de la transformación? No lo he logrado comprender. Hay cosas, hermanos, que mi mente finita no lo entiende. ¿Cómo una persona, siendo pecadora, siendo asesina, siendo una persona violadora, siendo lo que sea, hermanos, Dios la transforma y lo hace en nueva criatura? No lo entiendo, hermanos. Y el único que lo hace, hermanos, es Dios a través del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos milagros usted y yo nos hemos perdido? ¿Sabe cuántos milagros usted se está perdiendo por no ir a tocar puertas? Muchos milagros. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. 2 de Samuel 6, 13 al 15. Dice la Biblia, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, ¿él qué, hermanos? Sacrificó, es decir, deseó hacer algo por Dios. Continúa, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba como, hermanos, con toda su fuerza. Es decir, lo que hizo por Dios, lo hacía con lo mejor que tenía, hermanos, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de ¿qué? Miren, hermanos, David ofreció lo mejor en cuanto a su vestimenta. El lino, hermanos, no era cualquier cosa. Estar en la presencia de Dios, hermanos, acarrea cambios. ¿Sabe? Muchos cristianos prefieren 1000 veces, ¿verdad?, ir a una fiesta bien vestidos que presentarse delante de su Dios con lo mejor que tienen. ¡Qué barbaridad, hermanos! Porque las mejores garras se las damos al mundo. Y mi Dios, hermanos, es más, usted va a ver al presidente, ¿qué se lleva? Las chanclas. No, hermanos, usted tiene que ir bien, ¿qué? Y yo que vengo aquí a la iglesia, hermanos, que vengo a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, vengo con lo primero que se me atravesó. Cuidado, hermanos, porque la presencia de Dios, hermanos, crea un celo. La Biblia dice, delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, con lo mejor, hermanos. David, hermanos, ofreció lo mejor en cuanto a su vestimenta. Continúa este verso diciendo, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo. Vea, hermanos, la presencia de Dios trae alegría,
trae gozo. Buscar la presencia de Dios en la iglesia, hermanos, trae contentamiento. Trae contentamiento. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, la presencia de Dios da como resultado el deseo de hacer algo por Dios. Dejar, hermanos, que Él use mi vida. Él haga lo que quiera y lo que tenga que hacer en mí. Número 3, hermanos, y estoy terminando. ¿Qué resultados da la presencia de Dios en tu vida? Número 1, bendición. Número 2, hermanos, deseo de hacer algo por Él. Y número 3, separación. Separación. Vean lo que dice el verso 16, hermanos, de Segunda de Crónicas 6. La Biblia dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 16. La Biblia dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hermanos, es la esposa del rey David, hija de Saúl, miró desde dónde, hermanos, desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le ¿qué? Le menospreció en su corazón. Mire, hermanos, a pesar de que David servía a Dios, dio lo mejor a Dios, hizo sacrificios a Dios, a su esposa, no le pareció. No le pareció. Escuche bien esto, póngame atención. Cuando usted desea y anda en la presencia de Dios, las personas a su alrededor lo van a menospreciar. Lo van a menospreciar. Lo van a tirar, escúcheme bien, de loco, de aleluyo, fanático, que vienes a la iglesia para que te lave el cerebro el hermano Andrés, para que te quiten tu dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no espere menos de las personas, pero hay una separación, hermanos. La presencia de Dios acarrea separación, división. Vaya conmigo a Mateo 10:34. Mire este verso. Qué interesante es este verso que vamos a ver. Mateo 10:34 al 39. Mateo 10:34 al 39. Y les leo, hermanos, póngame atención en esto. La Biblia dice, hermanos, Mateo 10:34 al 39. No penséis, hablando Cristo, que he venido para traer, ¿qué, hermanos? Paz a la tierra. No, Cristo, hermanos, no vino a traer paz a este mundo. Vino a traer paz a aquellos que lo aceptan, sí, pero no vino a traer paz para el mundo, para todos. Dice, continúa diciendo, no he venido para traer paz, sino que espada. ¿Qué hace una espada, hermanos? Cortar, es decir, dividir, separar. Porque he venido para poner en disensión, es decir, en separación, al hombre contra quién, contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de... Hermanos, cuando usted camine en la presencia de Dios, va a ser incómodo, aún inclusive, hermanos, a los propios cristianos. No familiares, cristianos. Sí a los familiares, pero aún inclusive a los propios cristianos. Ay, mira, ¿por qué tanto domingo? ¿Otra vez va a pedir? Ay, pastor, ya es bien tarde, ya son las 12:57. Incomodidad, hermanos. Escuche bien esto. Va a ser incómodo a los mismos cristianos que no andan en la presencia de Dios.
Va a ser incómodo a las personas que no conocen de Cristo, hermanos. Va a ser incómodo a su esposo, a su esposa, si no es creyente. Va a ser incómodo. Y continúa diciendo, hermanos, el que ama, verso, ya no sé qué verso estoy, 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, esto no quiere decir que usted no ame. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Cuando cristianos prefieren poner en primer lugar a papá, a mamá, a hijos, hija, esposo, esposa, antes que a quién, que a Dios. Familiares, trabajo, deporte, etcétera. No espere, hermanos, que las personas estén de acuerdo porque usted anda y camina en la presencia de Dios. O usted camina en la presencia de Dios o es despreciado por las personas a su alrededor. Y mire, ¿por qué la Biblia dice que son los de su casa? Mire, cuando hay dos cristianos en una casa y uno de ellos está creciendo de manera espiritual y el otro no, ¿sabe qué va a haber? Problemas. ¿Sabe por qué los hijos tienen problemas con los padres al venir a la iglesia? Porque no están en la misma sintonía espiritual. ¿Sabe por qué hay hijos sirviendo a Dios, estando en la iglesia y los padres no? Porque no están en la misma sintonía espiritual. O yo, escuche bien, o yo estoy y camino juntamente con mi familia en lo espiritual, juntos, o hermanos, el hijo, la hija, el esposo, la esposa se va a adelantar y sabe que el que quede atrás, no, deje que le cueste, hermanos. El que va adelantado, hermanos, lo va a ver y va a decir, híjole, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto servir? ¿Y sabe qué es lo que va a hacer? Lo va a detener en su crecimiento. No por algo, hermanos, la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Aparte, hermanos, de los enemigos que tenemos allá afuera, dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Tus propios hijos te van a detener en tu crecimiento. Tu propio esposo, tu propia esposa te va a detener en tu crecimiento espiritual. Hay cristianos, hermanos, que simplemente no quieren caminar en la presencia de Dios. O usted camina, escúcheme bien, en la presencia de Dios y es despreciado por las personas a su alrededor, o terminará, escuche bien, agradando a esas personas, pero lejos de la presencia de Dios. No hay de otra, hermanos. No hay términos medios para Dios. O sigues a Dios, caminas con Dios, o te interesa más lo que digan los demás, pero te pierdes de la presencia de Dios. Vaya conmigo, hermanos, a Juan 12, por favor. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versos 42 y 43. Y vea, hermanos, cómo es que estos fariseos no creyeron en Cristo. Vea el verso 42 y 43. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los que fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de dónde.
Verso 43, hermanos. Porque amaban más la gloria de quienes, de los hombres, que la gloria. Wow, hermanos. Hay cristianos, hermanos, que les importa más lo que otros digan que lo que diga Dios. Lo que diga el presidente que lo que diga Dios. Hay cristianos, escuche bien, hermanos, que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay cristianos que prefieren vivir como un incrédulo que vivir como un hijo de Dios. Estar, hermanos, en la presencia de Dios hará que tú termines de incomodar a otros. Terminará, hermanos, por ofender a otros. Hará que otros te menosprecien. Vaya conmigo a Lucas 6, 22 y 23. Ya estoy por terminar. Lucas 6, 22 al 23. 6, 22, 23 de Lucas 6. Vea lo que dice la Biblia. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de ¿quién? Del Hijo del Hombre, de Cristo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermanos, cada vez que ganamos alma, cada vez que tocamos puerta, cada vez que verdad un hombre nos ve con cara de paz arrugada, hermanos, es una alegría, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Esos menosprecios, hermanos, esos señalamientos, esas groserías cada vez que tocamos puertas, ¿sabe? Mi esperanza es en el galardón. Ahí está mi esperanza. La Biblia dice, hermanos, Lucas, ¿qué les dije? Ya se me olvidó. Lucas 6, 20. Gozaos, dice el verso 23. Gozaos en aquel día. ¿Cuál día? En ese día malo, en ese día donde te aborrezcan, en ese día donde te menosprecien, en ese día donde te echen, verdad, te regresen tu folleto, en ese día, verdad, donde te griten de groserías, te echen los perros. Y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es que grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los hermanos. Es una alegría, hermanos, tocar puertas y que la gente te menosprecie. ¿Por qué? Porque el galardón es que grande. Es grande. Vaya conmigo Juan 3:19. La Biblia dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la presencia de Dios trae a tu vida separación, trae a tu vida división, trae a tu vida problemas en casa, trae a tu vida problemas matrimoniales, trae a tu vida problemas con los hijos, trae a tu vida problemas con los padres. ¿Sabe por qué? Porque no están en sintonía espiritual. Todos debemos caminar y crecer en la vida cristiana, pero va a llegar un punto de su vida que va a determinar si seguir creciendo o simplemente retroceder, hermanos. Llega un punto de tu vida donde o continúas buscando la presencia de Dios o simplemente vas a decir ya no más. Ya no más iglesia, ya no más Dios, ya no más servir, ya no más ganancia de almas, ya no más nada. Ya no más. O usted es el al que van a menospreciar, o usted como cristiano va a menospreciar a aquellos que están creciendo espiritualmente. Varones, escúcheme bien, varones, cabezas de hogar, no cree enemigos en casa, porque es mi responsabilidad. Yo como varón, es mi responsabilidad si mi esposa está creciendo o no está creciendo espiritualmente. Es mi responsabilidad, hermanos, si mi hijo no está creciendo
espiritualmente. Yo soy el que creo los enemigos como varón, porque yo soy la cabeza de hogar. No cree enemigos en casa. Todos en la familia, esposa e hijos, deben crecer para que no exista ninguna división. Pero si ellos no crecen, escúcheme bien, van a existir ¿qué? Divisiones. La presencia de Dios, hermanos, trae separación. Regrese conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versos 12 al 16. La Biblia dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza de delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. La presencia de Dios, hermanos, da como resultado 3 cosas de acuerdo a este verso. Número 1, bendición. Número 2, hermanos, deseo de hacer algo por él. Y número 3, separación. O caminamos, hermanos, en la presencia de Dios, le buscamos y anhelo crecer, o simplemente, hermanos, yo voy a ser la piedra de tropiezo para que otros no lo hagan. Buscar la presencia de Dios es de manera personal. Todos los días. Todos los días. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar.